Si pensamos en la Navidad aragonesa, hay algo que no puede faltar, la tronca. No hablamos de un tronco cualquiera, sino de ese leño enorme que ha ardido en los hogares durante siglos y que se ha convertido en una tradición viva que hoy en día sigue conectando el pasado con el presente y encendiendo la Navidad en muchos hogares de esta tierra. Cada chispa que salta, cada aroma a leña quemada, cada sombra danzando sobre las paredes, refleja todas esas historias compartidas, esas risas y esos silencios que han sobrevivido siglos de la mano de tradiciones como esta. La tronca de Navidad, también conocida en diferentes rincones de Aragón como Tronc, Toza, Tizón, Tió, Cabirón, es una de las manifestaciones más emblemáticas y representativas del folclore navideño aragonés. Para conocer su historia debemos remontarnos a tiempos en los que las fiestas de invierno combinaban celebraciones cristianas y ritos laicos, en los que el fuego y la madera tenían un papel central como elementos de protección, fertilidad y regeneración de la vida. La Nochebuena, fecha más relevante en nuestra tierra dentro de este ciclo navideño, marcada por la conmemoración del nacimiento de Jesús, era el momento culminante del año tanto agrícola como social, pues la familia, con este sentimiento tan arraigado de hogar y la naturaleza, se unían en una celebración con mucho simbolismo. Sin embargo, hablando de la presencia de la tronca en las casas aragonesas, vemos dos modalidades mediante las cuales se hacía uso de ella, comenzando por una primera, la quema de la toza, cuyos preparativos comenzaban con meses de antelación, durante la última parte del otoño. Los hombres de la familia subían al monte a cortar leña, no solo para asegurar el calor del hogar durante todo el invierno, sino también para elegir el tronco que se convertiría en protagonista de esa Nochebuena. La madera no era seleccionada al azar, por supuesto, sino que debía ser firme, sana y de crecimiento robusto, capaz de arder lentamente durante toda la noche, como en Ansó, Agüero, Bailo, Ena, Bolea, Artieda y Rivas, días, como en La Fueva y Pintano, hasta Año Nuevo, como en Isuerre, Longás y Olsón, hasta Reyes, como en Aragüés del Puerto o La Naja, o incluso hasta la Candelera en febrero, como en Sobrarbe y Baraguás. Por ello solían destacar el olivo, el almendro, la noguera, la carrasca y el quejigo como árboles protagonistas. En muchas localidades, sobre todo en los pueblos de los valles pirenaicos occidentales, la tronca se cortaba en el fogaril el mismo día de Nochebuena, por la tarde. Sin embargo, muchas veces para llevarla hasta allí era necesario el esfuerzo de varios hombres, dado el tamaño de la pieza. En Gistaín, por ejemplo, cuentan que en algunas casas colocaban un tizón tan grande que había que arrastrarlo con bueyes, por lo que en una de esas casas llegaron a hacer las puertas de la cocina del tamaño suficiente para que pudieran pasar por ella los animales que lo traían. Y eso muestra el sumo cuidado con el que era tratado este gran tronco. En el monte, por ejemplo, antes de proceder a cortarlo, incluso se le pedía perdón. Y no solo eso. Cuando ya estaba en el hogar y había atardecido, se encendía para que empezara a arder por una punta, que se dejaba dentro de la tizonera, mientras que el resto quedaba fuera. Por la noche, al regresar de la misa del gallo, todos los miembros de la familia se colocaban a su alrededor para contemplar su bendición, y el niño más pequeño de la casa, o el varón de mayor edad, era el encargado de bendecir la tronca, y aunque se hacía de muchas maneras distintas, lo más común era hacer la señal de la cruz sobre la ronca con vino o poncho, pan o torta. Mientras la santiguaba, el oficiante iba recitando una oración en la que se solía pedir protección para la casa, sus bienes y la familia que la habitaba. En pueblos como Guaso, Olsón y la comarca de la Fueva, se subía el niño a caballo sobre la tronca y se le daba un trozo de torta de nueces, llamada pastillo, con la cual santiguaba este tronco mientras recitaba una oración que decía: Buen tizón, buen varón, buena casa, buena brasa. Dios bendiga los bienes de esta casa y a los que en ella son. Luego sus cenizas se recogían y guardaban porque se unían a la semilla cuando llegaba la siembra para que así hubiera buena cosecha. También se esparcían para prevenir plagas, se mezclaban con estiércol y abono como fertilizante, se aplicaban a los animales para evitar enfermedades, se lavaba con ellas la ropa, pues era la que más blanca la dejaban. Además, como elemento de protección frente a tormentas, se podía guardar también una toceta o trozo de la tronca que no hubiera terminado de arder. Sin embargo, también existe una segunda forma de usar la tronca, una algo más lúdica que se llevaba y lleva a cabo en los pueblos más orientales de Aragón: la Ribagorza, la Litera, el Bajo Aragón, Matarraña, la zona de Calaceite. En este caso se elegía para la Nochebuena un tronco que tuviera uno o varios agujeros para por la noche, después de colocarlo en el hogar, meter en él dulces, turrones, chuches. A veces incluso se tapaba con un saco cuando ya estaba todo preparado. El padre de familia enviaba fuera de la cocina a los niños con alguna excusa, como ir a mojar las tenazas del fuego o rezar en otro cuarto, para de esta forma poder colocar estos regalos que iba a cagar la tronca. Luego los niños, muy ilusionados, volvían y la golpeaban fuerte con estas tenazas o un palo cantando Tronc de Nadal, caga turrons y pisha vi blanc. De esta forma, los niños se sorprendían al ver cómo iban saliendo dulces y volvían afuera para repetir este proceso y que la tronca cagara más regalos una y otra vez, hasta que de su interior solo saliera carbón, principalmente en camporrels, una cebolla en favara o serrín en tamarite de litera.
Tras ello, por lo general, la tronca se encendía para que ardiera por uno de sus lados y que el fuego la consumiera totalmente, procurando que durara toda esta noche. En cualquier caso, la tronca siempre ha tenido un carácter hogareño y muy íntimo, y este rito de encender se ha interpretado de varias maneras. En primer lugar, en relación a la fecha, puede responder al deseo de mantener viva la luz del sol, muy débil y efímera en esta época, como vemos todas esas tardes en las que tan pronto anochece. Intentando que el fuego aguante el mayor tiempo posible, se intenta animar a este astro rey a que vuelva a brillar con fuerza. Por otra parte, también se le ha dado una connotación más simbólica en relación a esta regeneración natural de la vida, con el ciclo mediante el cual el árbol, derribado y quemado, volverá a reverdecer con las semillas. Vemos que la costumbre de hacer cagar la tronca también se une a este deseo de que la naturaleza vuelva a dar frutos y a traer abundancia en pleno invierno, cuando los árboles están secos. Por supuesto, también se une a una simbología muy relacionada con la protección para la casa y toda la familia. Es el abuelo o el niño quien bendice la tronca y pide buen varón y buen tizón, es decir, buena descendencia y un hogar, este eje fundamental de la casa con un buen fuego. Y por último, aunque la Iglesia veía esta tradición como un rito pagano y así la condenó en el siglo VI el obispo de Braga, Portugal, San Martín de Dumio, se le da una interpretación muy distinta en la mayoría de pueblos aragoneses. Hablamos de la intención de dar el calor al niño Jesús, que acaba de nacer en pleno invierno, de dejar un fuego encendido para que María pueda calentar y secar los pañales de su hijo, o de dar una fogata a todos esos pastores que visitarían al niño esa noche para adorarlo. En Pintano, por ejemplo, se decía que la luz que daba la tronca era la misma que había en el portal de Belén, y en muchas casas se solía dejar este fuego encendido con la puerta abierta a la hora de la misa del gallo por si acaso pasaban María y José, para que no les ocurriera lo mismo que en Belén y pudieran encontrar posada. Pero ¿qué de la actualidad? ¿Cómo ha ido evolucionando esta tronca? Pues bien, aunque siglos atrás era el protagonista absoluto de este ciclo, con la llegada del árbol de Navidad esta tradición se ha ido reinventando y adaptando a los nuevos tiempos. De este modo, la tronca ha servido como antesala a ese arbolito moderno que vemos hoy en gran cantidad de hogares occidentales y que se originó en Alemania bajo el nombre de Lichtenbaum, árbol de luz. Desde la época medieval, en Alemania, el día 24 se celebraba la fiesta religiosa de Adán y Eva, durante la cual se colocaba un árbol al que se le colgaban manzanas simbolizando el árbol del paraíso, que luego fueron evolucionando a obleas y finalmente dulces, estrellas y velas. Sin embargo, fue en Inglaterra donde se hizo tremendamente popular esta tradición, traída allí por el esposo de la reina Victoria, el príncipe Alberto, quien era alemán. Esta familia real decoró su árbol con caramelos y dulces de fantasía, colgados con cintas de colores, una iniciativa que fue copiada por el pueblo y rápidamente llegó a Estados Unidos, epicentro de lo que ahora conocemos como un pilar esencial de nuestra Navidad. Al final, y volviendo a la tronca, ambas costumbres son dos caras de la misma tradición que se han ido adaptando a los tiempos y al modo de vivir de cada sociedad con un mismo objetivo, el de crear magia, calor y unión, ya sea en la plaza de un poblado o en la sección de bricolaje de un hipermercado.